Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. En principio se llama tres tesoros. Tres tesoros que encontramos en la palabra para nuestras vidas. Muy agradecido a los hermanos por el recibimiento que nos dan siempre. Y bueno, voy a dar una pequeña introducción a la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1. Que el Señor nos ayude a exponer la palabra y a entenderla para poder aplicarla a nuestras vidas. Solamente la revelación más aplicación, produce transformación. Solamente la palabra aplicada, explicada y aplicada, produce transformación. Por eso alguien dijo que la iglesia necesita mucha vitamina A, que aplicar lo aprendido. Aplicar lo aprendido. 2 de Pedro 1, a partir del versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, nosotros oímos esa voz. Qué privilegio, ¿verdad? Oír la voz de Dios. Naturalmente, sobrenaturalmente. Naturalmente, sobrenaturalmente. Oír la voz de Dios. Una experiencia increíble. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo, que es el Monte de la Transfiguración. Pero Él dice, Pedro dice, a pesar de tener esta experiencia, mi fe no está basada en una experiencia, sino está basada en una revelación. Está basada en un encuentro con el Jesús vivo. Cuando Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y dice Jesús, Pedro, gracias, pero esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, fíjate esta frase, hacéis bien en estar atentos. Estar atentos. Y no hay una cosa que más el enemigo desea desviar nuestra vida y añadir preocupaciones, ansiedades, etcétera, etcétera, distracciones, que no estar atento a la palabra de Dios para nuestras vidas. Leer la palabra de Dios es algo no solamente vocacional, sino es nuestro deber y privilegio. Leer la palabra con atención y con la intención
Pero fíjate aquí que dice, estar bien atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tus corazones. Cristo, la esperanza de gloria. Pero lo que más me asombró, esta introducción que voy a dar a la palabra de los tesoros, lugar oscuro. Esta época que estamos viviendo culturalmente, donde se dan muchas ideologías y filosofías de lo que es el hombre, o para qué sirve el hombre. Como digo muchas veces, la imagen de Dios cada vez se está desdibujando más en el hombre y cada vez aflora más su rebelión contra su Creador. Ya no solo en sentido político, filosófico, sino ya incluso en sentido familiar y biológico, en cuanto el hombre puede elegir su destino en todos los sentidos, ¿verdad? Se está cumpliendo la palabra que seré como dioses, definiendo lo que es el bien y el mal, definiendo lo que es bueno o malo, lo que es verdad o mentira. Por eso, el lugar oscuro que estamos viendo, la iglesia del Señor y nosotros mismos, tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra. Y esa antorcha es la palabra de Dios. Y que alumbra tu vida. La palabra dice que es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Es viva y eficaz. Que es más cortante que una espada de doble filos. Que separa lo que es del espíritu de la carne, del alma. Que rompe las coyunturas, los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra, la palabra de Dios, nunca hubiera sido eficaz y viva si nosotros, o cada uno de nosotros, no hubiéramos nacido de nuevo. No hubiéramos recibido un hombre nuevo dentro de nosotros, o una mujer nueva. Porque para entender, amar, desear, hay que tener a Cristo en el corazón. Desear como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero yo antes de convertirme, yo no amaba la palabra, no la entendía, ni me preocupaba por leerla. Pero cuando tenemos la palabra viva en el corazón, que es Cristo, entendemos la palabra escrita en su palabra. Aleluya. ¿Me explico? Entonces ese hombre nuevo se alimenta de la palabra de Dios. No solo es para vivir al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra es viva y eficaz. Y por eso nuestra fe, para que sea viva y eficaz, debe alimentarse de la palabra de Dios. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa antorcha que manténla encendida. Dice la palabra, Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Una lámpara de aceite y alumbraba cada paso. La fe que hay que tener en la palabra de Dios es que te va a alumbrar paso a paso. Paso a paso. Jorge Müller tenía, ahora que recuerdo en su Biblia, una pequeña paréntesis en el versículo que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos, y tipo había puesto entre paréntesis los pasos y los paros. Porque hay veces que el Señor dice, espera, espera. Yo doy gracias a Dios que Él ha ordenado mis pasos. Porque tengo que confiar en su palabra. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, paso por paso. La fuerza de la palabra es que la palabra es mi fuente de luz y de energía. Es mi fuente de luz y de energía la palabra de Dios. Eso tarda un tiempo en experimentarlo. Pero hay un poder en la palabra escrita, cuando la palabra viva, que he escrito en ti, ilumina al Espíritu Santo esa palabra. Es una fuente de energía. La palabra es una fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga que señala el camino por donde debes andar, por donde debes caminar.
El Salmo 39:3 dice, ardía mi corazón dentro de mí, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. En mi meditación se encendió fuego. Tenemos que recuperar el arte de pasar tiempo en la meditación de la palabra. Yo creo que está bueno escuchar muchos mensajes de otros pastores, de otros siervos de Dios, buenísimo. Pero lo que a Dios más le agrada es que tú entres en tu aposento y Él te hable a ti. Te habla a ti. Dios no es ventríloco que habla a través de otro. Sí, nos gusta porque encendemos y fácil escuchar mensajes de este, de lo. Es bonita la palabra, sí, es palabra de Dios, sí, pero no es palabra de Dios para ti. Dios le gusta la intimidad contigo, el hablar contigo a solas. Y para eso hay que abrir la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, durante varios años he leído la Biblia entera 2 veces cada 12 meses. 2 veces cada 12 meses. Es un gran y poderoso árbol, cada palabra de la cual es poderosa, una poderosa rama que hay que sacudir. Cada una de estas ramas le he sacudido bien. Tan deseoso estaba de saber lo que cada una de ellas ramas llevaba y que podría rendirme. Y cada una de estas sacudidas nunca me ha decepcionado. Amén. Comparó Martín Lutero la palabra con un árbol que hay que sacudir. Escudriñar la Escritura, porque ellos son los que dan testimonio de mí. Así que, hermano, qué importante es reflexionar tú con la palabra de Dios. No vivir de las reflexiones espirituales de otros, que sí, está muy bien, te puede ayudar, tus devocionales, pero hay que ir tú al pozo y sacar tu propia agua. Aleluya. Sacar tu propia agua, buscar tu propio maná. Dice la palabra en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia. Y la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate, tiene poder para sobreedificaros. Jesús, la palabra viviente de Dios, en el desierto venció al enemigo con la palabra escrita de Dios. Escrito está, escrito está. Los 3 versículos de Deuteronomio. Escrito está. Qué importante. La palabra tiene poder. Todavía no sabemos el poder que tiene esta palabra. Poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hay una palabra en Marcos 4 que yo le he aplicado a esto, pero no sé si es muy... Pero creo que puede aplicarse. Mateo, Marcos, Lucas, Marcos 4, 22 al 24. Dice, a partir del 21, porque le dijo también, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿O debajo de la cama? E imagínate que esto es la palabra de Dios, que esa luz es la palabra de Dios, imagínate, ¿no? Dice la Biblia que la exposición de tu palabra alumbra. Yo en esta tarde estoy alumbrando con la palabra de Dios, la área oscura de nuestra vida. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los sencillos, a los humildes. Dice, o debajo de la cama, o no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, o ni escondido que no haya de salir a luz. Si uno tiene oído para oír, oiga, la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Oíd. Y le digo, mirad lo que oís, porque con la medida, con la aplicación, con la voluntad de aprender, con la voluntad de conocer,
con la voluntad de rendir tu vida, con la voluntad de andar en luz, con la voluntad de transformación, con la voluntad de cambio, en su gracia siempre y en su misericordia, o será medido. La luz que tú recibes es la luz que tú permites, la luz que tú quieres pagar ese precio de rendición, de abandono, de transformación y de santificación. La justificación es un regalo, es una posición que Dios te da, pero la santificación es un proceso de purificación interior que depende de tu colaboración. Por la misericordia de Dios, justificación, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, para que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Transformaos, presentación, transformación, es tu colaboración. Y aún, dice, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, lo que ha recibido en obediencia, en fe, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Medita, discurre, reflexiona, rumia mentalmente y verbaliza la palabra de Dios. Dice Pablo, dice el Señor a Josué, medita la ley de día y de noche. Y no se aparte nunca la palabra de la ley de tu boca. No estoy hablando de confesión positiva, no estoy hablando de fe en la fe. Estoy hablando que a veces necesitamos leer la palabra de Dios y verbalizarla, que la oigamos nosotros, verbalizar la palabra de Dios en cada situación de la vida. En lugar de vivir, como he dicho antes, de las reflexiones de los espirituales de otros. ¿Cuántos saben lo que digo yo cuando digo depender de las reflexiones espirituales de otros? Dar la comida ya masticada. Muy fácil. Ora y ora, pon un mensaje, otro. Te vuelve loco, hermano. Hay muy buenos predicadores. Muy buenos mensajes. Pero eso no te va a ayudar. Porque Dios quiere hablarte personalmente. Personalmente. Estudia la palabra de Dios por ti y deja que el Espíritu Santo te bendiga con la enseñanza que van a transformar tu vida. Y Juan 16:15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Tomará de lo mío y lo hará saber. Siempre tendrás que abrir la palabra, sabiendo que esta palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y pedirle al Espíritu Santo que dé revelación. Revelación. Señor, háblame. Señor, háblame. Tomará de lo mío. Y la verdad de estas palabras, cuando las personalices, forman parte de tu armadura. Entonces, hermano, ya con este preámbulo de dar importancia a la palabra de Dios, podía hablar más, pero no quiero dar. Yo simplemente te digo que lo que más me cuesta, porque yo te digo la verdad, mi amor lo sabe, llevo muchos años leyendo, no solamente la palabra, sino muchos libros que edifican. Está bueno leer la palabra y leer también libros que te ayudan en tu experiencia. Hermanos que han pasado por mi experiencia te ayudan. Pero la palabra de Dios es fundamental. Fundamental. No dejar nunca de apropiarte de la palabra de Dios. Conocemos a Dios en las Escrituras. Conocemos a Dios en la Escritura. Y ahí ahora, el otro cuarto de hora que tengo, ya entro en el meollo del mensaje. 3 tesoros que cuando descubrimos la palabra de Dios van a formar parte de nuestra vida. Y se encuentra Romanos 15, a partir del 4. Ya te ha hablado el Señor, ¿verdad? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Que por lo cual hablé, ¿no? ¿Dónde está la palabra? Cerca de tu corazón.
Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿dónde se escribieron? En la palabra de Dios. Porque fíjate, la palabra escrita, la palabra viva, que es Jesús, ¿verdad? El verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era plenamente divino y plenamente humano. 100% Dios, 100% humano. La palabra escrita es plenamente divina y plenamente humana. 100%. Sin defectos, sin errores. Es el libro de Dios. Tiene su cultura humana que hay que discernir, su costumbre que hay que discernir. ¿Toda palabra es de Dios? Sí, pero hay palabras que el enemigo habla, el diablo. ¿Me explico? Entonces, Dios usó a Pedro para hablar con su conocimiento del griego, su segunda lengua, pero luego vemos los escritos de Lucas y los escritos de San Pablo con una excelencia gramática griega porque eran hombres cultos. Uno de ellos era médico y el otro era teólogo y cría a los pies de Gamaliel. Pero Dios quiso decir a través de Pedro, de Pablo y de Lucas lo que quiso decir. Aleluya. Bueno, después de este pequeño paro, dice, las cosas que se escribieron antes, le he dicho esto porque las escribieron los seres humanos, pero guiados por Dios. Para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que, por la paciencia, la resistencia, la fuerza, el poder de aguantar, el poder resistir y la consolación de las Escrituras, tengamos primer tesoro, esperanza. ¿Dónde estás enfocando tu vida? ¿En tus circunstancias? ¿En ti mismo? ¿En los demás? ¿A dónde estás mirando? Si tú vas a la palabra de Dios y te apropias de las palabras de Dios, esa palabra produce esperanza, aleluya. Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo ánimo, un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero fíjate tú, este es el punto que yo he apuntado aquí. El Dios de la paciencia y de la consolación es el Dios de la Escritura. El Dios de la paciencia y de la consolación es el Dios de la Escritura. Dice, por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Aleluya. ¿Lo ves? La Escritura y Dios tienen los mismos atributos. Paciencia y consolación. Luego, ¿dónde encuentro a Dios? En la Escritura. Aleluya. Escrito está. Es la puerta de salida a la tentación. La puerta de salida a tus pruebas. La puerta de salida a tus dudas, a tus temores. Está en la palabra de Dios. El Dios de esperanza. Y ahora pasamos al versículo 13. Capítulo 15 de Romanos, versículo 13. Y el Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer tesoro que Dios quiere poner en tu corazón en esta tarde? Esperanza. Esperanza. El Dios de esperanza es un título nuevo para Dios. Es el Dios que da esperanza, es el Dios de esperanza. ¿Cuál es tu Dios? El Dios de esperanza. Cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, Jeremías habla de ese proceso. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero luego pasamos a Jeremías 31, y dice, esperanza hay también para tu porvenir, y los hijos volverán a su propia tierra. Fueron cautivos por su rebelión, fueron cautivos por su alienación de Dios, en obediencia y fe, pero Dios le dio la esperanza de que volverían, porque Él tiene pensamientos de paz. Y hay esperanza para tu porvenir, no importa cuál sea tu cautivo. Si vuelves a Dios, Él te va a hacer prisionero de esperanza, como dice Zacarías, prisionero de esperanza. Él es la esperanza de gloria, Cristo en mí es la esperanza de gloria.
Y una persona con esperanza, que espera en Dios, nunca podrá ser vencido por la amargura, la desesperación o los límites de su propia voluntad o de sus propios esfuerzos. Gozoso en la esperanza, sufrir una tribulación constante en la oración. Gozoso en la esperanza. Si no hay esperanza no puede haber gozo, como veremos ahora. El Salmo 71:5 dice David, Salmo 71:5 dice, porque tú, Jehová, Señor Jehová, eres mi esperanza desde mi juventud, seguridad mía. Eres mi esperanza desde mi juventud, seguridad mía. Unimos esperanza con seguridad. Que Dios está bajo control de todo. Que Dios lo sabe todo, lo puede todo y hará lo mejor siempre para mí. Es mi esperanza, que mi vida está en sus manos y voy de la mano de Dios. Como decía Lutero también, decía, las cosas que tenía en mis manos las perdí todas, pero las que puse en las manos de Dios las poseo todavía. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Y la esperanza siempre estará en tu corazón. De que Dios es bueno, que Dios siempre levanta, perdona y te perdona todo. Te perdona todo y del todo. Todo y del todo. Él lo hace casi todo, pero tú tienes que hacer casi nada. Qué revelación, Dios mío. Él lo hace casi todo, pero tú tienes que hacer casi nada. El casi hay que intentarlo, Señor. ¿Qué es lo que casi nada tienes que hacer tú? Señor, ayuda a mi incredulidad. Me rindo a ti, me abandono a ti. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso quiere tu corazón. Para poner esperanza. Yo he vivido situaciones muy desesperadas, pero cuando he oído la palabra, Él me ha hablado. Él me ha hablado. El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Eso es esperanza. Apoyarte en los brazos de aquel que fue crucificado por ti, sabiendo que si tus pecados le sostuvieron en la cruz para perdonarte, ¿cuánto más, dice la palabra, seremos salvos por su vida? ¿Cuánto habrá sus brazos? Mira, allí en el cielo, ninguno tendrá las marcas de las enfermedades. Ay, mira, oye, esta cicatriz, ¿cómo te la hiciste? ¿Sí fue jugando de chico? No, allí no hay cicatrices. En el cuerpo glorificado de Cristo no hay cicatrices. En el cuerpo glorificado nuestro, perdón. Pero en el de Cristo se verán todavía las cicatrices siempre. De sus manos, de sus costados, de sus pies. ¿Por qué? Para que recordemos siempre a aquel que nos amó. Aleluya. Aquel que nos amó y nos lavó con su propia sangre y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Gloria al Señor. Mi esperanza, mi seguridad mía desde mi juventud. La esperanza cristiana no es quizá, literalmente, bíblicamente es certeza. Es una seguridad cimentada en la palabra de Dios. Y entonces en Romanos 15:13, el Dios de esperanza os llene el segundo tesoro, gozo. ¿Os llene de qué? De gozo. Dios quiere que miramos al futuro con esperanza y no te desesperes. Cuando las cosas se ponen duras, lo dijo alguien, los duros andan. Los duros andan. Los duros de voluntad. Esto no me va a vencer. Dijo alguien también que cuando hay situaciones, no hay situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan ante las situaciones. En Cristo, no importa la tormenta, no importa que estés durmiendo, la barca no se va a hundir si tú pones tu fe en Él. Aleluya. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué te desesperaste? Aleluya. Dios quiere que miremos al futuro con esperanza. Esperanza hay para tu porvenir. Supone hoy vivir a la luz de la eternidad, dejando que el futuro y no el pasado controle nuestra vida. Tu pasado ya está pasado. Remordimientos, fracasos, pecados pasados. Pero fíjate tú, la esperanza dice
que la esperanza dice, y al final del versículo 13, o gozo y paz en el querer para que abundéis en esperanza, o sea, una vez que tú tienes esperanza, la fe nace de ahí. Y la fe dice, Señor, creo, abre tu corazón, eres pobre de espíritu, y el Señor te llena de gozo y de paz, pero abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Queremos poder para hacer milagros? Sí, también. ¿Poder para echar fuera el espíritu? Sí, también. Pero el mayor poder que Dios te da es que tú sigas creyendo en Él a pesar de todo. El poder, abundéis en esperanza. Luego, yo estoy lleno del Espíritu Santo cuando tengo esa esperanza viva en Cristo. Habiendo renacido por la resurrección de Cristo de los muertos, para una esperanza viva. En esperanza fuisteis salvos. Solamente que lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero nosotros lo que no vemos, lo esperamos con perseverancia. Eso es, esperanza es el camino. Esperanza es el camino de la perseverancia. ¡Aleluya! Espero en Dios. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job tuvo esperanza. Dice, ahora te conozco. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando te vea, me despertaré a tu semejanza. Qué bonita la palabra de Dios, hermano. Enamórate de la palabra. Enamórate de la palabra. Estúdiala, apréndela, conócela, disciplina. Hace falta, no solamente ganas, sino disciplina. Y para ir terminando, dice que el gozo, hay muchos textos, ¿no? No voy a darlo todo ahora, pero que el gozo, Pablo habla de la experiencia del gozo, está siempre gozoso, regocijado siempre en el Señor. Hay un texto que sí me gustaría que viéramos. Fíjate lo que ha cundido esta tarde en la palabra, en mi casa. Bueno. Por eso me tengo que lanzar en fe cuando proclamo la palabra de Dios. Es la primera vez que comparto esto, la verdad. En Lucas 1:46, ya me estoy pasando de tiempo. 5 minutos más, hermanos, por favor, ¿me permitís? Lucas 1:46. Solamente me queda hablar de la paz y ya. Lucas 1. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Con la fe, con la esperanza. Engrandece mi alma al Señor. Que el Señor en tu alma, sus cualidades, sus características divinas, sean más grandes que tus debilidades, que tus problemas, que tu amargura, que tu falta de perdón, sea más grande. Engrandece mi alma al Señor. Aleluya. Y como consecuencia de que tú engrandezcas al Señor en tu mente, en tu alma, en tu sentimiento y voluntad, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Cuerpo, alma y espíritu. Mi alma alaba al Señor. Mi alma engrandece al Señor. En cualquier situación que yo no entiendo, en cualquier situación que me han tratado injustamente, en cualquier situación que me han herido, no entiendo, pero voy a agradecer mi alma al Señor. Señor, tú tienes esto bajo control. Tú me conoces. Y por tanto mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esa es mi esperanza, mi gozo, mi paz, que Dios es mi Salvador en Cristo. Que Dios es mi Salvador. Nunca deja de ser tu Salvador. Dios es mi Salvador. Yeshua, Dios es salvación. Josué, Él va a permitir que yo entre en su tierra prometida. Aleluya. Dios mi Salvador. Con la esperanza, el gozo y la paz llenan tu corazón. Puedes afrontar la vida con nuevas fuerzas y coraje, sabiendo que Cristo siempre estará a tu lado. El futuro siempre será brillante porque Dios lo tiene en sus manos. El mejor vino siempre para el final, en la boda. El mejor vino siempre está para el final. Aleluya. En el presente, lleno de gozo. Por difícil e incómoda que sean las circunstancias presentes, Cristo pone gozo en mi corazón. Pablo a Filipenses, desde la casa, está siempre gozoso. Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y nunca debemos preocuparnos por el pasado. Entierra tu pasado antes que entierre tu presente y anule tu futuro. Aleluya. Olvídate del pasado ya está. Nuevas son cada día su misericordia. Entierra ya tu pasado.
Yo tengo que enterrar mi pasado. Y le dio José a los hermanos, mira, ya está. Que no habéis sido vosotros que me habéis traído aquí. Es Dios que se ha adelantado, dice José a su hermano, para traerme aquí, para que no pase hambre el pueblo. No soy vosotros, es Dios que se adelantó y me trajo aquí. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó bien. Hermano, aleluya. Aleluya. Entonces, y la palabra clave es creer. Y ya termino aquí. Si ya no hay más hojas, gloria a Dios. Termino aquí con Romanos. Que estamos en Romanos. Yo espero que te haya animado a acercarte más a la palabra de Dios. Estamos en Romanos 13, ¿verdad? Romanos 15. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Os llene de todo gozo y paz. En Él, la palabra clave, creer. Creer. La fe es una confianza que descansa en un Dios absolutamente honrado y totalmente confiable. Descansa en un Dios. Que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra es creer. Admite ante Dios tus preocupaciones por el pasado, tu tristeza presente y tu frustración por el futuro, porque es pecado. Y Señor, lléname en esta noche de esperanza, de gozo y de paz, no importa cuál sea mi circunstancia, porque el gozo es una condición interna, la felicidad que sí puede incluir también en el gozo, pero a veces hay situaciones infelices totalmente, en el trabajo, el matrimonio, etcétera, etcétera, pero no tener las condiciones externas favorables, pero tener la condición interna, el gozo del Señor, que es un fruto del Espíritu. Aleluya. Como dijo este famoso Billy Sunday, un evangelista americano, con poco dote, pero tenía una alegría que contagiaba y era un gran evangelista, evangelista, aquí hay muchos evangelistas también. Billy Sunday dijo, si no haya gozo en tu religión, es que en algún punto de tu cristianismo hay una fuga. Cuidado con la fuga de agua, que el agua de vida. Hermano, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si una vez, yo nunca lo he hecho, pero nunca lo he escuchado, que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar por una unción de esperanza. Unos misioneros fueron a un territorio y empezó a traducir la Biblia a su lenguaje nativo y no encontraron una palabra para la palabra creer, no existía esa palabra creer, fe. ¿Cómo explico yo la fe? ¿Cómo traduzco la palabra fe en ese lenguaje? Y un día estaba en su cabaña y se levantó y entró un nativo exhausto, cansado del trabajo y cogió y vio una silla, un asiento, y se sentó. Pero exhaló una palabra. Digo conmigo, por fin, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, aleluya. Pero llevad mi yugo sobre vosotros. Pero y entonces dice el misionero, ¿esa palabra cuál es? ¿Cuál es esa palabra? Y dijo una palabra. Dice, eso es fe. Descansar en la promesa de Dios. Descansar en la obra de Dios. Descansar en el amor de Dios. Y puso esa palabra ahí como sinónimo de fe. Amén. Así que en esta noche vamos a orar por una unción de esperanza para personas aquí que están desesperadas, que no encuentran una salida a su propia vida o una salida a su propia situación. Hay esperanza para todo aquel que viene a Cristo. Ningún hombre fue defraudado que vino a Él. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Solamente uno se fue triste por el camino porque no quiso cumplir los requisitos de Dios. El joven rico. Así que hermano, ¿cuánto quieren una unción de esperanza en esta noche? ¿Te ha hablado el Señor? Pues dale un aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Gloria al Señor.
Aleluya. Es que el que espera en Él no será defraudado. Es el que espera en Él no será defraudado. Padre, esperamos lo mejor de ti, Señor, porque tú lo has prometido, que el que cree en ti, tú le vas a recompensar, Señor. Con tus promesas, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en esta tarde. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias que tú no has perdido nunca la esperanza en cada uno de nosotros, que te hemos dado razones suficientes para desanimarte con nuestras caídas, nuestros retrocesos, nuestras dudas, nuestros caprichos. Pero tú siempre has tenido una razón para amarnos, Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Y cualquier persona que haya aquí en esta noche, Señor, que está desesperado con alguna adicción, algún vicio, o desesperado por una situación financiera o una enfermedad, o cualquier dificultad, Señor, cualquier adversidad, en el nombre de Jesús. Como los dos de Maús que iban sin esperanza por el camino, pero mientras Cristo le hablaba la palabra, dice, no ardía nuestro corazón mientras no hablaba la palabra. Y Jesús se sentó a la mesa con ellos. Y cuando volvieron otra vez a recorrer el mismo camino, pero ya con Cristo en el corazón. Era el mismo camino, pero no la misma comunión. Cristo en mí es mi esperanza. Nada me podrá separar de la esperanza de Cristo. Gracias por tu palabra. Recibe la unción esta noche de esperanza para tu vida. La esperanza de Jesús. Abandónate en las manos de Dios y ve de la mano de Dios. Gloria a ti, Señor. Apóyate en una promesa que Dios te dé. Busca la promesa. Busca el mandamiento para obedecer. La promesa para creer. La voluntad para amar a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.